Jorge Fernández Rojas, director de Unidiversidad del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, con su amor por el dato, con un gran invitado aquí en nuestros estudios. Jorge, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va, amigos? ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien. Gerardo, Nato, bien. Mabel en particular, que es el día del camarógrafo y las camarógrafas, por supuesto. Sí, aquí estamos en nuestro espacio de los miércoles a esta hora y se nos va a hacer un poco costumbre, pero vamos a compartir este espacio con un invitado muy especial, que es el ex gobernador de la provincia entre el periodo 1995 y 1999, el doctor, el abogado Arturo Lafalla. Está con nosotros aquí. Arturo, le doy la bienvenida. La mano. Gracias, Jorge. ¿Cómo anda? Bienvenido. Gracias. Lo hemos convocado al doctor Lafalla porque el 18 de junio, un día sábado, irrumpió con una nota de opinión en el diario Los Andes sobre lo que había ocurrido 4 días antes. El día 14 de junio, al mediodía, nos enterábamos la mayoría de los argentinos sobre lo que había ocurrido y lo que había hecho José Francisco López, el ex secretario de Obra Pública durante los 12 años del kirchnerismo, y que, recordemos que López fue sorprendido, esto dicho entre comillas, más allá de lo que se pueda decir, digamos, lo que puede ser particular, tirando unos bolsones llenos de dólares en un convento en la localidad de General Rodríguez en Buenos Aires. Bueno, están viendo en pantalla lo que Arturo Lafalla plantea públicamente desde el diario Los Andes ese día, el sábado 18, donde sabían lo que estaba haciendo López. No me digan lo que no sabía, es más o menos así la expresión con la que encabeza y titula esta nota de opinión Lafalla. ¿Y por qué? Bueno, gracias por la pregunta y el poder expresarlo, Jorge. Y algunas entonces aclaraciones previas al contenido, sí, que es de dónde hablo. La nota, y lo dice, está dirigida obviamente a todo el público, pero en especial a los compañeros peronistas. Es decir, yo me sigo asumiendo como peronista, fui, soy y seguiré siendo justicialista, a pesar de que lleve 16 años ya, 16, casi 17, que dejé la gobernación y casi 14 que tuve mi último cargo público. En los últimos 14 años no he tenido ninguna función ni en la provincia ni en la nación. He vuelto a ser un ciudadano común, pero me sigo sintiendo peronista y desde ahí opino. Y entonces ahí viene, ante la noticia esta que nos asombró, asustó, enojó a muchos argentinos, como peronista, yo le digo a algunos de los dirigentes, y ya les digo los nombres que en el artículo están, no me digan que no lo sabían. ¿Qué es lo que no sabían? ¿Qué es lo que no podían no saber? Y le pongo nombre y apellido al ministro Julio De Vido. Fue 12 años el jefe de López. Fue 6, 7, 8 años el jefe, cosa que me parece más grave todavía, de Jaime. Ese señor que está condenado por en fraude al Estado y en connivencia con los empresarios, Cirigliano y compañía, haber provocado la tragedia de Once. ¿Se acuerdan? La de los 50 muertos. Cuando eso ocurrió, yo le hice también una carta pública y me contestó el entonces gobernador, no erigiéndome ni en fiscal ni en juez, no soy ni fiscal ni juez, soy un peronista con derecho a expresarse y un ciudadano con derecho a expresarse. Y entonces, ¿qué le decía yo entonces al gobernador? Y hago referencia en la nota. Es decir, yo no vengo hablando de ahora, venía hablando. Y les decía que yo advertía que había en la sensación de mucha gente, a raíz de lo de Once, un enojo contra la dirigencia política porque tenía la percepción de que no hacían lo que había que hacer y que no todos, pero muchos se enriquecían en la función. Y esto provocaba en la ciudadanía un enojo, una rabia que iba a estallar y lo más grave, le restaba capacidad de acción al poder político porque lo desprestigiaba, fuera del partido que fuera. El gobernador se enojó, tuvimos un cruce público de palabras y yo hago referencia porque no es la primera vez entonces que yo estoy advirtiendo que estas cosas estaban o podían ocurrir. Y entonces le vuelvo a decir a De Vido, no me puede decir De Vido, no me puede decir Fernández, que eran los jefes de este señor. Aníbal Fernández. Aníbal, estoy hablando, o de Garré, que dice, no me pueden decir que fue un hecho aislado. Esto no fue un hecho aislado. No estoy hablando de lo penal, estoy hablando de las responsabilidades políticas. Y lo centro en ese ministerio.
Entonces yo le digo, mirándole la cara, compañero o ex compañero de Vido, usted esto sabía. Y si no sabía, es responsable por no saber. Por eso que hablo de responsabilidades políticas, Jorge, sí, y no de responsabilidades penales, eso las determinará el juez. Y entonces digo, trato de expresar la bronca, el dolor de muchos peronistas de buena fe, muchos funcionarios que se fueron con lo puesto, como debe ser, que hoy vemos ante la ciudadanía que nos puedan tildar a los peronistas de corresponsables de no hechos aislados, sino sucesión de hechos en una misma área tan trascendente como es la de infraestructura, que nos tilden de cómplices de acompañamiento de la corrupción, o de esa corrupción. Y entonces yo quiero decir, mire, los peronistas no acompañamos, los peronistas no consentimos esto, y termino con esto, un gobierno que ha terminado luego de 12 años tiene la obligación de hacer una autocrítica y reconocer qué cosas estuvieron mal. Y aquellos que fuesen responsables de las cosas que estuvieron mal, e insisto, no hablo de delitos, si Debido es un no delincuente lo dirá la justicia, no yo. Yo digo que Debido es el responsable político de este desastre. Y entonces no puede seguir siendo diputado en nombre del justicialismo y mucho menos vocero del justicialismo en un tema tan trascendente como es el tema energético. Bien. Este es mi reclamo. Déjenme decirle también a los televidentes lo siguiente. Vamos a compartir la placa para que quede claro, digamos, de qué estamos hablando en este segmento del noticiero los días miércoles. La columna PD dice esto, entonces, en principio, que el dato es el exgobernador Arturo Lafaya que está aquí presente, que los personajes en cuestión, como él mismo lo ha planteado ya, son Julio Debido, José López y... enseguida, ya inmediatamente vamos a preguntarle sobre Sergio Acevedo, el exgobernador de Santa Cruz. Y el factor, por supuesto, es lo que venimos diciendo y que ustedes lo acaban de escuchar, es la opinión política y como peronista que tiene Arturo Lafaya sobre el asunto y si hay vida después de López, digamos, dentro del peronismo. Sería una pregunta más abarcativa. Pero puntualmente, en esa misma opinión vertida el 18 de junio, usted menciona y pone como ejemplo, como una víctima, digamos, de la situación acaecida entre la connivencia entre Debido y López al ex gobernador de Santa Cruz en el año 2005 que renuncia a la gobernación. ¿Es así? Es así. Sergio Acevedo, y lo menciono en la nota de los Andes, un querido amigo personal, compañero, en el 2005-2006, creo que fue, era gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, sí, de la misma de Kirchner, y él renuncia por una pelea muy dura con Debido y con López, denunciando que había irregularidades de este tipo, que ahora nos enteramos, en la obra pública. Y a mí me doy fe que ese fue el motivo, se hizo público, y eso ocurrió en el 2005. Entonces lo traigo, Jorge, de referencia, porque es que muchos, el primero, Sergio Acevedo, venían diciendo que en ese sector estaban Debido y López, en ese momento Jaime después, estaban teniendo conductas cuanto menos discutibles y en ese caso concreto reprobables. Entonces esto es una historia y entonces mi enojo es la del título, no me digan que no sabían. Bien. No me digan que no sabían. La pregunta se cae de Mauro, Arturo. Digamos, ¿es Debido nada más? ¿No es Néstor Kirchner o la expresidenta Cristina Fernández? Yo no tengo elementos para decirlo, pero como ve, no tengo problema en dar nombres. Sí, pero en el análisis político de la situación. Me parece que sí lo que corresponde, ¿no es cierto? Yo lo hubiera hecho si fuera gobernador, en el lugar de la presidenta, yo daría una explicación de qué ocurrió con esto, de cuáles fueron las responsabilidades, existo, no las penales, sino las políticas. Entiendo, quiero creer que ella tuvo algún motivo, pese a estas razones, para sostener lo debido. Eso no lo puedo decir yo, es responsabilidad de ella decirlo. ¿Y por qué es importante esto? Es importante esto porque yo sigo creyendo que el país necesita de un peronismo que ofrezca una alternancia a lo que hoy nos gobierna. Creo que esta es la obligación democrática de una fuerza con la historia y el peso específico que tiene el peronismo en la historia reciente y presente de la Argentina. Y no va a poder generar esa confianza si no hacemos en serio una autocrítica. Y aquellos que resulten, como sostengo, es el caso de Debido, responsables, al menos políticos,
ni qué decir penal, eso lo dirá la justicia, no pueden seguir siendo la cara visible con la que los peronistas queremos generar confianza en la ciudadanía. Esto me parece casi de elemental sentido común. Por eso mi insistencia en que Devido no puede seguir siendo diputado del bloque justicialista y no puede seguir siendo el vocero en un tema tan importante como energía. Y hablo, insisto, de sanciones políticas. Si no, si nosotros insistimos en esto, y sí, vamos a ser muchos los que no vamos a querer acompañar un peronismo que es incapaz de reconocer errores. Bien. La Falla, en este contexto le pregunto qué futuro le ve al kirchnerismo después del caso López y después de las dos presidencias de Cristina y de Néstor Kirchner, y también en esa etapa si el kirchnerismo representó los valores o los bastiones del peronismo de su época o de su escuela, digamos. Mire, el peronismo tiene, como todos saben, una amplitud, ¿no es cierto? Una amplitud que a veces lo hace difícil de entender. Yo lo reconozco, es decir. Pero bueno, eso es de la esencia de un movimiento que pretende ser mayoría, como en realidad lo es. Dentro de esa complejidad siempre hubo sectores internos que tuvieron distintas preeminencias y distintos roles, cumplieron distintos roles aún de liderazgo. Ese es, para mí, la explicación del kirchnerismo. Una parte del justicialismo del que los peronistas nos tenemos que hacer responsables. El peronismo se tiene que hacer responsable del kirchnerismo en su acierto y en su desacierto, pero hay que precisarlo. Para mí este fue un profundo desacierto. Claro. Y el kirchnerismo y el peronismo tienen que asumirlo total. Y después cada uno sus responsabilidades. Yo no tengo la misma responsabilidad que Devido, está claro. Ni Sergio Acevedo tiene la misma responsabilidad que Devido. Esto es lo que yo quiero precisar. Y esto es lo que quiero precisar. Entonces, para que este movimiento siga teniendo futuro, tiene que reconocer errores. Y esos errores y sigo insistiendo en lo político, esos errores van a tener responsables. Y obviamente los responsables de esos errores no podrán ser los protagonistas de la etapa que viene. Esta es mi insistencia de cómo se procesa dentro del justicialismo esto que con razón se le dio en llamar kirchnerismo, ¿no? Gerardo. Lo cambio un poco de la perspectiva. Estamos hablando mucho de lo que es el peronismo a nivel nacional. Pero yo quería preguntarle por la provincia de Mendoza. ¿Cuál es el futuro del peronismo en Mendoza? También después del kirchnerismo, también después de las últimas dos gobernaciones del peronismo en Mendoza, marcadas fuertemente por el kirchnerismo. ¿Cómo cree usted que se va a rearmar el peronismo, y hacia dónde camina en la provincia de Mendoza? Bueno, yo creo que es válido lo dicho para el peronismo nacional. Me parece que están bien salvadas diferencias, válido para la provincia. Hay que hacer una autocrítica de qué es lo que hicimos mal en estos 8 años. Y cuando insisto en la crítica, tiene que ser precisa, tiene que decir esto hicimos mal y esto hicimos bien. Yo en algunas cosas de lo nacional lo puedo decir. Yo creo que la reivindicación y la concreción del ejercicio de derechos para las minorías que hizo, y para la gran mayoría de postergados mediante el aumento de ingresos, que hizo el kirchnerismo, se llama, o el peronismo, a través es reivindicable y es sostenible. Yo siento orgulloso de eso y creo que Macri tendría que hacer lo mismo. Claro. Hay otras cosas que está claro que no. Entonces, separar de alguna manera la paja del trigo. Pero para eso hay que poner la cara y hay que ser explícito. No basta decir nos equivocamos en algunas cosas. Esto mismo hay que hacerlo acá. Hay que hacerlo en la provincia. Es decir, ¿qué nos pasó con el Estado? Obviamente el Estado, el manejo de la administración del Estado, se le fue de las manos al último gobernador. Bueno, eso hay que reconocerlo, hay que decir dónde nos equivocamos, ayudar a las correcciones para que el gobernador que viene, aunque sea de otro signo político, que esté claro, para mí peronista no lo convierte en enemigo. Yo no lo voté a Cornejo y no lo votaría, pero no es mi enemigo. Claro. Y si yo me puedo poner con Cornejo y ayudarlo a alguna de las cosas que yo estoy convencido que hay que hacer, no me quita nada hacerlo. Claro. Más, es mi obligación como oposición hacerlo. Aunque siga teniendo una concepción de la política, de la vida, si ustedes quieren, ideológica, distinta a Cornejo y distinto de Macri. Pero no son mis enemigos. Y yo no quién para descalificarlos. ¿Yo qué tengo que tratar de hacer? Nosotros, ¿qué tenemos que tratar de ser? Mejores, generar más confianza y que nuestras políticas sean más exitosas. La última. Justamente, hablando de Cornejo, una mínima referencia y definición de lo que va del gobierno de Cornejo. Bueno, a ver, también hice una nota y una publicación en una carta abierta a Cornejo donde le reconocía, me parece
que es válido hacerlo para alentarlo, a que él tiene un buen diagnóstico de todo lo difícil que está el manejo del Estado mendocino. Es decir, todas las ineficiencias, tremendas ineficiencias, el gasto mal orientado que tiene. Bien, y creo que ha demostrado en hechos, no sé si pequeños, no diría pequeños, pero en hechos coyunturales, que tiene conciencia y tiene la energía para resolverlo. Mi sugerencia, y lo hice también en ese caso por escrito, es que a la vez que hace eso, que está bien, hay que hacerlo, tiene que pensar en el largo plazo y comenzar a realizar las transformaciones cuyos resultados él no va a ver, porque si no se va a pasar los 4 años discutiendo con lo mismo. Se va a pasar los 4 años haciendo paritarias a ver si el incremento del 30, del 25 o del 18. Y ese es un problema que tiene que atender, pero el problema de fondo es que el Estado necesita una transformación donde el eje central está en los estatutos, en el régimen del trabajador público, del docente, del trabajador de salud, de los empleados de la administración, donde hay que producir importantes modificaciones y esas tiene, a mi criterio, que aprovechar, hacerla ahora para que al final de su mandato o los mandatos que vienen podamos disfrutar de esos éxitos. Bueno, Arturo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la atención. Bueno, hasta aquí llegamos con el espacio de todos los miércoles a esta hora y estaremos seguramente en contacto la semana que viene. Gracias. Absolutamente. Y bueno, obviamente recomendamos que lean universidad.com.ar, en donde seguramente va a estar subida la charla con Arturo Lafalla. Gracias, Jorge. Gracias, Arturo. Gerardo, pausa, ¿no? Pausa. Enseguida volvemos con mucha más información. Exactamente. Muchos entrevistados aquí en Universidad Noticias. Ya venimos.